El diputado provincial Claudio del Pla aquí con nosotros. Hoy hubo una reunión justamente donde participó personal de la salud, donde plantearon distintas situaciones, ¿no?, que se vienen viviendo y que querían expresarla ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de la provincia. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto. Sí, mirá, desde la Comisión de Asuntos Laborales que yo presido, esta mañana organizamos una audiencia con trabajadores de la salud de distintos hospitales, porque se expresa todo el tiempo el conflicto, las denuncias de las condiciones laborales primero y después de las condiciones de trabajo, las carencias en materia de recursos que están planteados en los hospitales, y ahora con el agravante de que el sistema sanitario de Salta va a tener una demanda mucho mayor que la del año pasado, porque lo reconocen todos los especialistas, incluso el presidente del COE. El sábado anterior salió también la ex ministra de Salud diciendo que la pandemia de este año es 4 a 7 veces mayor que la del año pasado. Esa es la situación. El sistema de salud es más o menos el mismo, pero tiene una mora, porque el año pasado una cantidad de patologías que habitualmente atendía el hospital no fueron atendidas o fueron atendidas muy limitadamente. Sí, claro. Entonces toda esa sobrecarga, sobredemanda está ahora sobre el sistema público. Entonces es el mismo sistema frente a una demanda mucho mayor. Con una recarga superior. Claro, con un problema muy serio de que en un crecimiento de los casos podamos tener una amenaza de colapso hospitalario. Entonces, en este cuadro están las demandas de los trabajadores laborales, de los trabajadores de la salud, por un lado, y por otro lado están las carencias que hay todavía en materia de recursos materiales y demás. ¿Quiénes estuvieron esta mañana? Estuvo el presidente de uno de los gremios de médicos de Asimprosasa, que es el doctor Ojeda García, que un poco encabeza estas protestas junto a trabajadores de enfermería también del Hospital del Milagro. Estuvieron dos enfermeros, uno despedido del San Bernardo, Cintia Reinaga, y otra despedida de la Oñatibia, Daniela Vera. Y estuvo también el gerente del Hospital de Cachi. Ellos fueron los 4 de salud que vinieron a traer sus informes, su situación, y estábamos después los miembros de la Comisión de Asuntos Laborales, y también estuvo una secretaria de la Comisión de Salud. Bueno, ¿qué nos plantearon? En primer lugar, hay dos casos que son análogos, aunque no idénticos, que son el caso de Cintia Reinaga y de Daniela Vera, despedidas. En el caso de Cintia Reinaga claramente denuncian que ha sido un despido discriminatorio porque Cintia es enfermera licenciada en enfermería de la UBA, ingresó el año pasado al Hospital San Bernardo y encabezó una protesta por el despido de 34 enfermeros despedidos en el mes a principios de febrero, a finales de enero, y luego de esa protesta son reincorporados y un mes después ella es despedida. Nosotros entendemos... ¿Estaban contratados o eran personal de planta? Bueno, con un contrato absolutamente precario e ilegal. Ese es otro del tema que apareció hoy, porque yo se lo he planteado incluso formalmente al gerente del Hospital San Bernardo. Los contratos que les hacen no tienen extensión de la jornada laboral, no tienen pagos diferenciados por trabajo en fines de semana. Pueden ser cancelados en cualquier momento por la parte patronal, digamos, por el Estado. Es decir, que no es un contrato, dice 3 meses, dice 6 meses, pero puede ser un mes o 15 días, de acuerdo a la decisión del gerente del hospital o del gobierno. Son contratos que además son con locación de servicio, lo cual viola el artículo 25 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de la Salud, que prohíbe, explícitamente prohíbe ese tipo de contratos, que son los contratos que está usando Sáenz para contratar médicos y enfermeros en este cuadro. Ese fue uno de los aspectos que quedó muy claro, es decir, una máxima precarización laboral en el momento de máxima necesidad de estos trabajadores. Y una persecución gremial. Entonces de ahí ya me quedé con el planteo claramente de que voy a ir a plantear, por lo menos desde el bloque del Partido Obrero, un pronunciamiento de la Cámara por la reincorporación de estas 2 enfermeras y un rechazo a esta persecución discriminatoria de alguien que hizo de representante de sus compañeros. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión del Hospital del Milagro. El Hospital del Milagro tiene reclamos que tienen que ver con lo laboral y con la infraestructura. Ellos, te acordarás vos, a principios de este año dijeron vamos a poner 36 nuevas camas en el ala geriátrica, que es un edificio que está a unas 4 cuadras del edificio principal del hospital.
Bueno, ellos denuncian que hay una improvisación muy grande en varios aspectos. Primero, que no hay personal médico estable 24 horas en ese lugar, sino que están por la mañana, pero después dependen de que los médicos de guardia, que están a 4 cuadras, se trasladen por si hay una necesidad. O sea que de haber una urgencia, digamos, Claro. es muy limitante poder atenderla, ¿no? Atenderla a tiempo. Totalmente. Entonces ellos quieren médicos 24 horas, quieren que haya un bioquímico ahí para una atención rápida. Estaban pidiendo una ambulancia, y vi que el diputado Valenzuela está... También para el traslado. Tema, ¿no? Porque no es un único edificio, son 4 cuadras y eso dificulta todo. Y además los médicos que están de guardia en el Milagro están sobrecargados de trabajo todo el tiempo con la rutina, ya, no con los casos COVID. Entonces mostraban esta insuficiencia, denunciaban que los médicos residentes se les estaba violando las condiciones, porque un médico residente es un médico que está terminando de formarse. Por lo tanto, él trabaja, pero tiene que ir rotando en los servicios, la actividad de él tiene que ser para terminar de formarse como médico. Claro. No lo pueden poner las 44 horas a atender casos COVID, porque están violando la normativa. Está este tema. Y también estaban temas muy importantes laborales. Uno es el tema salarial, porque el gremio de ellos ha sido excluido de la paritaria, la Simprosasa, y además denuncian que ya el 36% que el gobierno firmó, estamos con una inflación del 50% por lo menos este año. Deberían reabrirse las paritarias a mitad de año. Y en segundo lugar, el tema jubilatorio. Él nos dijo que un médico que llega a un cargo incluso de jefe de sector, gana 39.000 pesos al momento de jubilarse. 39. Es decir, mucho menos que la canasta de pobreza para un profesional que laburó toda su vida con una calificación, con un cargo de jefatura. Y esto ocurre porque la mitad del salario del trabajador de la salud está en negro. Claro. Entonces no aporta la jubilación y por lo tanto... Y no recibió el mismo tratamiento que en el caso de los docentes, porque los docentes tienen el esa 82 del último haber. Claro, pero después logran blanquear, digamos, ya al final de su carrera los ítems y bueno, por eso generalmente el sueldo que perciben una persona, un docente ya retirado, ya jubilado, no es tan inferior al que tenía en actividad. Claro. En el caso de la salud es menos de la mitad. Y entonces la situación es muy seria. Yo lo he planteado muchas veces este tema en la Cámara, no es que lo vengo a conocer ahora, porque es claramente un desastre. Los trabajadores de la salud rechazan jubilarse porque es una condena a la miseria, es una caída a la mitad o a menos todavía del salario. Entonces ese es otro reclamo central. Luego tenemos la situación del hospital de Cachi, donde el gerente nos dijo que se habían hecho algunas mejoras. Ese hospital no tiene terapia intensiva, tiene que derivar a la capital y depende de tener una flota de ambulancias adecuada. Él dijo que tienen 5, pero solamente una que funciona al 100%. Y por lo tanto ahí reconoció de que había un problema serio de la necesidad de proveer de nuevas ambulancias o una reparación muy integral de las que tienen para poder garantizar un traslado en un hospital que muchas veces tiene que trasladar, sobre todo los casos más graves. Bueno, básicamente estas fueron las distintas denuncias que recibimos. ¿Y cuál es nuestra preocupación? Bueno, a partir de estas denuncias hicimos esto en primer lugar para que los profesionales tengan un ámbito donde colocar esas denuncias y que eso pueda tener una repercusión mayor. Fíjate que el Hospital del Milagro, recién después de que nosotros anunciamos hoy que lo íbamos a recibir en la Cámara de Diputados, ayer a la mañana lo recibió Esteban. Estuvieron 3 semanas marchando, ustedes los vieron, todos los días de la semana, de 10:30 a 11 de la mañana a la puerta del hospital sin que nadie del gobierno los atienda. A partir de esta convocatoria que hicimos nosotros, apareció la reunión con el ministro de Salud ayer a la mañana. Bueno, que el ministro debe conocer particularmente la situación del Hospital del Milagro, Trabajaba porque ahí. él hasta no hace mucho tiempo, no Totalmente. hace un año que trabajaba en ese lugar. Estaban muy insatisfechos de cualquier manera de la reunión que tuvieron con el ministro en relación a que no encontraron respuestas a estos temas que ellos han planteado. Nosotros acompañamos en la calle y en la legislatura todos los reclamos que hoy hemos escuchado y vamos a tratar de que esos reclamos se traduzcan en iniciativas parlamentarias concretas, como una, planteando la reincorporación de las enfermeras despedidas; 2, planteando la cobertura de cargos profesionales en la nueva ala, en el nuevo anexo, digamos, del Hospital del Milagro; y los otros temas que se han planteado a nivel laboral también. Algunos de los cuales se los planteamos a Aguilar, pero nos dijo que él no tenía nada que ver porque él es del COE, que hay que hablar con el ministro, sobre todo el tema del trabajo precario. Claro.
En definitiva, ¿qué pasa? Mirá, ¿cuál es la impresión que tenemos? Estamos muy preocupados porque no hay un vuelco de inversiones y de designación de personal a la altura del desafío que enfrenta ahora el sistema de salud. Y entonces el fantasma de un colapso del sistema sanitario con estos niveles de casos que tuvimos ayer, que tenemos hoy, y que reconocen el propio titular del COE, que van a seguir subiendo, entonces la perspectiva de un colapso sanitario está planteada, por un lado. Por otro lado está el problema de que el gobierno no quiere cerrar ninguna actividad económica y que ya desde el propio gobierno nacional han armado ahora una nueva categoría sobre el nivel de circulación del virus y de contagios. Antes teníamos verde, amarillo y rojo. Sí, como un semáforo. Entonces estaba pintado el rojo en el mapa, uno veía alto riesgo. Ahora sobre ese rojo hay otro mucho más arriba que se llama alerta epidemiológico, que son, para que la audiencia entienda, la cantidad de casos en los últimos 15 días por cada 100.000 habitantes. El rojo, se llegaba al rojo con 150 o 200 exactamente. Ahora para llegar a la alerta hay que tener 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Eso es una enorme cantidad de casos. Para esa enorme cantidad de casos va a tener una demanda enorme de los hospitales. Entonces, y recién ahí, en ese nivel, dicen que discutirían una suspensión de las clases, no ya de otra actividad económica. Entonces, tenemos un gobierno que no quiere paralizar ninguna actividad económica, que el año pasado sí las paralizó, que por lo tanto genera todas las condiciones para que el virus circule mucho más, con un hospital sobredemandado que además va a tener que atender una situación de mayor contagio, porque esto es así. Y la vacuna que llega tarde, ¿no es cierto? Que está llegando muy tarde. Sí, claro. Para poder ser una barrera en el país y en para el mundo, enfrentar esto, sí. ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros estamos insistiendo en tomar un conjunto de medidas que impliquen, por supuesto, más recursos humanos y materiales para educación, que son cosas que hoy han planteado estos profesionales y trabajadores de la salud. Creemos que habría que centralizar el sistema público y privado en un solo comando, porque ya las clínicas el otro día dijeron que no iban a atender la misma cantidad de gente que el año pasado, porque no le dan los números. Tremendo. El gobierno no puede permitir esto. El gobierno tiene que hacer una centralización del recurso instalado en la parte privada y la parte pública en un solo comando y hacer el mejor uso de todo lo que está instalado, porque acá la prioridad es la salud pública, no los negocios. Entonces planteamos que se centralice. Hemos planteado el problema de que tengamos producción integral y distribución en el país de la vacuna. Ahora nos están dando todos la razón, porque dicen que se puede producir en el país, sí. Bueno, se puede envasar en el país. Está la información, ¿no?, circulando de que se va a producir finalmente en el país, y están diciendo especulativamente que entre junio y julio podríamos contar con las primeras dosis. Pero el problema es que nos dieron la razón hasta ahí nomás, porque nosotros planteamos que hay que intervenir los laboratorios para establecer la producción estatal, porque si dejamos en manos del criterio del negocio privado, entonces no vamos a tener garantizado el abastecimiento. Fíjate que hicimos el acuerdo con AstraZeneca, con el laboratorio de los Sigma. No volvieron más. Se fueron 60 millones de dosis de la Argentina y no volvió ninguna. Ahora dice que hasta fin de mes van a volver 4 de los 60. Pero nosotros necesitamos que el Estado intervenga para garantizar el abastecimiento de la Argentina, y AstraZeneca, el laboratorio que produce la AstraZeneca, incluso puede exportar para Latinoamérica. Claro. Tiene que haber una intervención estatal. Si no hay intervención estatal, no va a alcanzar con estos acuerdos con los laboratorios y tampoco con esta liberación de patentes de la cual se ha empezado a hablar también ahora, pero que por ahí dicen que podría ocurrir cercana a fin de año recién. Claro. Como y para que tenemos todo efecto. el invierno encima prácticamente. Tenemos todo el invierno encima. ¿No? Bueno, la verdad que una problemática muy dura, esperemos que de alguna manera se vaya solucionando y obviamente se dote de todo lo que se necesita, justamente reforzando más, ¿no?, lo que es el sistema de salud, entendiendo que es el momento en el que hay que hacerlo, ¿no? Claudio, muchísimas gracias. No, gracias.